Aparte de ser el destino turístico por excelencia, Disneylandia es para donde muchos niños y no tan niños, es el paraíso. El parque infantil meca de todas aquellas personas que crecieron no solo con los increíbles personajes de Disney, sino además con las maravillosas películas animadas de hasta los años 90. Cientos de millones de personas en todo el mundo esperaban con una ansiedad que opaca a muchos fans que esperaban a ver las películas de superhéroes de hoy en día. Sin embargo, no basta con decir una gran verdad, como por ejemplo todas las cosas que tienen un lado oscuro, o en el caso de Disney World ese lado por muchas razones puede resultar bastante perturbador. Los accidentes que han ocurrido dentro del parque han sido algunas ocasiones tan grotesco, tan dignos de pesadilla que ya te advierto que tengas precaución porque te puede dejarte muy perturbado. Ahora estas son las 7 muertes más grotescas en Disney World. Número 7. Marcelo Torres, de 22 años, no se imaginaba que iba a morir en una de las atracones más inocentes de Disney, el tren de la Gran Montaña de los Truenos. Él estaba sentado en el primer vagón del paseo, se hallaba atravesando un túnel, cuando una de las ruedas traseras de la locomotora falló, eso causaba que frenase bruscamente. El problema es que los vagones que venía atrás no ha frenado, así que ha producido un impacto de estos vagones traseros con la locomotora que básicamente, por el impacto se levantó aplastando con todo su peso el pecho, primero el cráneo de Marcelo Torres, ocasionándole una muerte gráfica primero atroz. Sin duda es una traumática y dolorosa visión, y recuerdo que los otros pasajeros que iban en los vagones traseros del tren jamás olvidarán. Número 6. Una de las razones por qué hay tanta seguridad y tantas restricciones en los parques de hoy se debe a la cantidad de cabezas de chorlito que produjeron su propia muerte. Mark tenía solo 15 años, pero yo sinceramente pienso que con 15 años uno es tan inteligente como el que, más si ya bien desarrollando eso que llamamos sentido común. Lamentablemente, no fue el caso de ese chico. Mark estaba en la montaña rusa de Matterhorn cuando decidió favarse arnés de seguridad, ponerse de pie justo cuando su carril subía la larga pendiente, antes de la gran caída. El chico pudo haberse salvado si se hubiese sentado a tiempo, primero vuelto a la seguridad del arnés, pero decidió experimentar qué pasaba si se mantenía de pie, mientras el carrito llegaba a cima. Proseguía a bajar a toda velocidad por la pendiente. El resultado de su travesura fue obvio: la fuerza de la gravedad despegó al muchacho del carrito. Mark quedó con la cabeza aplastada contra el pavimento, luego de la gran caída al vacío, y tomó su lugar como el primer muerto en el parque de atracciones de Disneylandia, a 9 años de ser abierto. Número 5. El joven Mark no fue la primera víctima de la montaña rusa. Dobby Joe, una madre de 48 años, tuvo una muerte mucho peor, primero más injusta. En ese caso, el arnés de seguridad falló, y lo hizo durante uno de los momentos más críticos y vertiginosos del paseo, ocasionando que su cuerpo saliera despedido con suficiente impulso para elevarlo unos 5 metros en el aire, diera tiempo para que colisionara con otro carrito lleno de pasajeros que venía detrás, despedazando casi todos sus huesos, ocasionando una muerte rápida pero horrible. Tuvieron que desamar parte de los rieles para poder sacar su cuerpo. Esta vez el accidente fue culpa del parque. Número 4. Tomás, de 19 años, fue otro joven víctima de los peligros del parque, también es justo decir de su propia inconsciencia. Era el año 1966, venía de una familia de clase baja, su sueño era entrar a Disney, pero obviamente no podía pagar el ticket de admisión. Tomás pudo haber ahorrando dinero para darse gusto un fin de semana, pero en lugar de eso se enteró de una fiesta que se realizaba en los predios del parque por la noche. La oscuridad sería ideal escabullirse dentro de Disney sin nadie del personal de seguridad lo viera. Así que escaló un muro, estaba pegado a las columnas del tren de alta velocidad de Disney. No se sabe si fue la desesperación, el agotamiento o la confusionismo del ruido que hacía resaltar los tímpanos cerca del metal revertido de las vigas, una sorpresa del momento, lo que impidió pensar rápido, pero Tomás, confundido, logró escalar hasta la cima, solo para que una locomotora a toda velocidad lo arrollaba arrastrando, despedazando su cuerpo los 20 metros sobre los rieles. Muerte muy trágica. Número 3. El adolescente Ricky, de 17 años, fue otra víctima de su estupidez que le propinaría una de las muertes más horrendas de las que se tenga conocimiento. Les presento a una de las atracones más inocentes de Disney, People Mover, una de las favoritas de los abuelos que acompaña a los nietos al parque porque mientras funcionaba, era un paseo muy lento y relajado. ¿Cómo se arregló un adolescente para morir aquí?
Veamos, a Ricky no se le ocurrió mejor idea que tratar de ser cool, ponerse de pie en el asiento, e intentar pasarse al otro carril de atrás cuando estos estaban en pleno movimiento. Para hacerla corta, el chico tropezó pero no tuvo la suerte de caer al vacío. Esa habría sido una muerte más rápida si no cayó sobre los rieles, siendo aplastado por el carril al que intentaba pasar, una velocidad lenta y tortuosa. Se dice que los horrorizados pasajeros de la atracción pudieron escuchar los huesos del muchacho rompiéndose uno a uno. Número 2. Javier Cruz, de 38 años, tuvo de las muertes más cínicas que jamás vio el parque de atracciones. Él era un empleado de Disney y como todos los días se encontraba con su disfraz del personaje Pluto, entreteniendo a los niños y tomándose fotos con turistas. Ese día se realizaba un gran desfile de la bella primero la bestia. Los detalles de su muerte no son claros. Algunos dicen que estaba mareado o borracho, o que simplemente fue un accidente muy desafortunado, cosa que cuesta creer porque lo que lo mató fue el carruaje principal donde iban los personajes de la famosa leyenda, lo cual es inmenso, y sin dudas pesa un buen par de toneladas. El vehículo es obviamente lento. Lamentablemente, el señor Cruz quedó atrapado debajo de las ruedas del mismo, causando una muerte atroz en un sofocante de disfraz de Pluto. Los gritos del hombre fueron un solo pactado por el llanto de los niños presentes en el desfile. Número 1. Por lejos, es la muerte más horrible la que tiene conocimiento de Disney, no solo por la naturaleza de la misma, sino porque además se graba el grito de la víctima al momento de ser triturada entre dos paredes de hierro. El espectáculo de America Scene es bastante particular. Se conforma por un escenario donde los animales mecánicos cantan rodeado por un carrusel de butacas donde los padres sientan con los niños a ver el show. Este carrusel, sin embargo, es muy especial. Es mecánico. Primero va girando muy lentamente alrededor del escenario donde se hallan los animales cantando, para que uno los puede ver desde distintos ángulos. El problema de este carrusel no es uniforme, sino que tiene separación entre sección y sección, cosa desafortunada para la joven Débora, de 18 años, que cayó entre uno de estos espacios. Primero fue aplastada por el peso del escenario mecánico, provocándose la muerte más horrible de la que se tenga conocimiento en el parque de Disneylandia. Yankee Doodle liked the South, sang their song so dear, thought they were most elegant for everyone to hear. Yankee Doodle sing it up, the Yankee Doodle language, fine music and the working in the song behind. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que un inocente parque de diversiones puede guardar cosas tan horribles? Es porque lo que se vea seguro no siempre lo es, y ahora, aún así quisieras ir. Jajajaja, que L la XD. Bueno, ya me voy que ya va a empezar mi película ya hoy. Digo algo de Big Bang XD. Oye, ¿y quién va a despedir el video? Pues tú, que para eso te contrate. Bueno, ya que, ok, adiós amigos, nos vemos en el siguiente locuendo. Si te gustó el video, regálame un me gusta, por favor.